Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy seguimos con más tácticas aquí por el canal con una nueva actualización para la 4-3-3, una alineación que es por lejos la más solicitada del canal y justamente por pedido de los suscriptores del canal hoy les traigo la táctica que más he estado usando en estos últimos 3 meses. Así que espero que les guste este video, le den mucho apoyo como siempre y que les sea de muchísima ayuda. Antes de seguir con el video de hoy no olviden dar like, comentar el video y obviamente de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y con canal de WhatsApp, así que para aquellos que quieran unirse solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a hablar entonces de esta táctica para la 4-3-3 y rápidamente les sacaré una duda, y es que se podrá usar tanto en la 4-3-3A como en la 4-3-3B. La única recomendación que les dejaré sobre cuál elegir en determinado caso sería que a la opción A la utilicen ante rivales más débiles o que usen alineaciones ofensivas, mientras que la opción B será mejor ante rivales más parejos o que usen alineaciones más defensivas. Dejando eso de lado, la 4-3-3 es una alineación que casi siempre es para usarse en superioridad de equipo y en condición de local, y si bien hay excepciones para usarse de visitante, por lo general ese será su mejor escenario. En estos 3 meses que estuve utilizando esta táctica, la he probado tanto en ligas y torneos públicos como en batallas y ligas individuales del competitivo, como así también la probé bastante en los torneos a partido único que sacó OSM con las finales de las competencias europeas. Así que es una 4-3-3 que está testeada en bastantes escenarios, con distintas características de jugadores y ante diferentes alineaciones. Así que por ello puedo decir que es una opción bastante recomendable tanto para quienes necesiten una buena 4-3-3 para ligas o torneos públicos, como para quienes necesiten una 4-3-3 de local para el competitivo de OSM. La única diferencia sería que en competitivo no la recomendaría de visita, mientras que en formatos públicos, si son muy superiores, la podrán usar sin problemas. Con respecto a la alineación, casi siempre les recomendaré completar un 11 con posiciones específicas, para potenciar aún más a los jugadores y a la táctica. Y si también pueden contar con el plus de nacionalidad colocando 6 de un mismo país en el equipo titular, muchísimo mejor. Y si bien la táctica puede funcionar aún sin contar con ambos bonus extra, lo ideal sería tenerlos ya que siempre ayudan a la efectividad de la táctica, aumentando nuestras posibilidades de ganar un partido, sobre todo a nivel competitivo. En cuanto al armado específico del 11 inicial, no destacaré ninguna característica esencial, pero mientras que en alguna de las bandas tengan a un defensa lateral con más de 30 de ataque y en la delantera un extremo con más de 30 de defensa, lo demás funcionará sin problemas. Por último, destacar como siempre la importancia de seleccionar correctamente a los especialistas para aprovechar las pelotas paradas y así mejorar aún más la efectividad de la táctica. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en esta 4-3-3. En primer lugar, el estilo de juego que se utilizará será el de juego por las bandas. En la agresividad les recomendaré usar en brusco para jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja, y normal o cuidadoso con jueces rojo. Vale la pena destacar que en ligas públicas recomendaré no arriesgar tanto con la agresividad si son muy superiores, con la idea de evitar cualquier expulsión o también un mayor cansancio de los jugadores, mientras que en el competitivo sí pueden arriesgar un poco más en los partidos parejos, dado que allí los rivales suelen ser más agresivos. Bien, en cuanto a las tácticas en línea, aquí les recomendaré utilizar 3 opciones. La primera será con todos en su posición para cuando sean superiores a su rival. La segunda opción será con el siempre confiable apoyo de medios a la defensa para cuando tengan duelos más parejos. Y la tercera opción será con los mediocampistas apoyando a los delanteros para cuando tengan que enfrentar a la CPU o a rivales inactivos. Generalmente, la primera opción será más para partidos de ligas y torneos públicos ante rivales activos, la segunda opción será más para el competitivo de OSM y obviamente la tercera opción será para partidos con rivales inactivos o equipos que no controle ningún manager. Y bien, ya en las avanzadas, esta 4-3-3 utilizará una presión balanceada de 57, con un estilo ofensivo en 75 y con una velocidad de pases rápidos en 70. Nuevamente vuelvo a unos números bastante similares a las tácticas que casi siempre me han vendido, y con estos números específicos volví a tener esa efectividad que supo tener una 4-3-3 que recomendé en 2024. Y también vale la pena destacar que se le puede mover un número más o un número menos en caso de que les falte efectividad,
Pero antes de mover los números, recuerden modificar primero las tácticas en línea, que muchas veces suele ser la solución más rápida al tema de la efectividad. Y bien, ya para cerrar la táctica, en el marcaje y en el fuera de juego se utilizará como siempre un marcaje zonal y no se utilizará con el fuera de juego. Como dato extra final les dejaré nuevamente este cuadro para que tengan una idea general de cuándo es conveniente usar este tipo de alineación con su respectiva táctica. A diferencia de la táctica recomendada hace unos meses, esta 4-3-3 puede funcionar sin problemas en ligas y torneos públicos, como también en el competitivo de OSM, siempre y cuando tengan en cuenta los ajustes en las tácticas en línea. Únicamente no la recomendaré en condición de visitante, salvo excepciones en donde el rival sea inferior y decida atacar de local sin haber mejorado el nivel de estadio, pero fuera de ese escenario solo la recomendaría utilizar en condición de local. Pero en líneas generales, considero que esta 4-3-3 es una gran opción para aquellos que jueguen ligas o torneos públicos o quieran una táctica para usar de local en el competitivo de OSM. No tengo dudas de que esta táctica les dará grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video déjenle un like, un comentario para apoyar al canal, y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Próximamente seguiremos con más videos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.